Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por elegirnos, un martes más. Acá estamos con el foro, como hace 12 años, en la pantalla de Misiones 4. Hoy vamos a tratar varios temas. El primero tiene que ver con la estadística. Bueno, ya se sabe la fecha para el censo del año próximo. El segundo bloque vamos a hablar de la docencia misionera, desde un sector bastante crítico. Vamos a hablar también hoy de la situación de los incendios que están ocurriendo en la provincia de Misiones, la preocupación que hay, en fin, temas importantes que creemos y ojalá aprendamos. Siempre les digo, nosotros aprendemos junto a los televidentes de todas las cosas y de todas las entrevistas y de todas las notas que logramos en el programa. Silvana Alabat, directora de IPEC. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Todo. Bueno, Silvana, al fin se conoce la fecha del censo del año próximo. Así es, sí, nos hemos enterado todos los directores de estadística junto con toda la ciudadanía de que, bueno, el censo tenía fecha, así que empezamos las tareas, veníamos trabajando ya en las tareas presenciales hace bastante, haciendo el listado y conteo de viviendas para asegurar la cobertura territorial en toda la provincia, pero bueno, ahora con fecha cierta es como que hay que apretar el acelerador. Esa nos enteramos todos los directores junto a la gente. Suena casi como una queja un poco, ¿no? Porque se supone que los directores tienen que interiorizarse un poco antes que la sociedad. Sí, en realidad, bueno, había un decreto nacional del año pasado donde establecía la realización del censo, pero sin fecha, por el tema de la pandemia, obviamente, ¿no? Pero bueno, la verdad que no teníamos conocimiento de que la reunión era sobre el lanzamiento del comité censal, ¿sí? Pero no teníamos idea de que ya tenía fecha el censo. Así que bueno, por eso te decía, es como que por ahí no es tan, tan federal, ¿no es cierto?, el gobierno nacional, porque se supone que los que aseguramos el operativo en cada una de las provincias son los institutos provinciales de estadística, ¿no? Así que bueno, hubiese sido mejor enterarnos antes, pero bueno, no importa. Un poquitito más de respeto, en realidad. Sí, ¿no? Estamos preparados igual para trabajar. Tenemos, bueno, nosotros en Misiones mucha experiencia ya, técnicos de muchísimos años. ¿Cuántos años hace que estás en el IPEC? Hace 20. Hace 20 años, sí. Sí, hice una carrera porque empecé de muy abajo, empecé siendo encuestadora y bueno, fui pasando por todas las áreas, así que conozco el trabajo de todas las áreas y a todas las personas que trabajan en el instituto. Somos una familia muy grande nosotros. ¿Tenés un equipo que desde hace varios años? Sí, desde que entré. Fuimos renovando, por ahí algunas personas que se fueron jubilando, pero los técnicos nuestros, especialistas en operativos censales, siguen estando. Hablemos del censo. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué etapa? ¿En qué meses? Bueno, creo que hay unas modalidades distintas. Sí, es un censo completamente distinto al que conocemos todos. Va a ser dual la modalidad. ¿Por qué? Porque va a empezar en marzo del 2022, ¿sí?, con lo que se llama el e-censo, o sea, el censo electrónico. ¿Qué quiere decir? Que la gente que va a poder descargarse, ¿sí?, el formulario censal y va a poder hacer el autocompletamiento del censo. Va a tener un instructivo y va a ir cargando, ¿no es cierto? Descargándose a su celular, va a ir completando el formulario. Entonces, va a tener de marzo a mayo... Celular o computadora, digamos. Celular o computadora, ¿sí? Descargas y te autocompletás el censo, te autocensás. En mayo va a ser un miércoles, feriado, va a ser el día del censo, ¿sí?, donde el censista va a visitar todas las casas que le fueron asignadas, todas las viviendas asignadas, y va a ir pidiendo a la ciudadanía que ya hizo el e-censo que le capture o le muestre el certificado censal, porque cuando vos autocompletes el e-censo, te va a tirar un certificadito digital censal, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es mostrarle al censista eso, y el censista lo captura y lo manda, digamos, entra al sistema. Y si la gente no pudo censarse,
cuestiones, no sé, que no sabía, no pudo descargar, no lo pudo hacer, el censista le va a hacer, a través de su dispositivo móvil, le va a hacer el censo, como siempre, a través de la entrevista personal, como veníamos acostumbrados a hacer. Pero lo interesante de esto es, vamos a ver cómo resulta el tema del censo, ¿no es cierto? Para mucha gente va a ser simple, ¿sí? Pero, no sé, tenemos que pensar por ahí nuestra realidad provincial, pensemos en el interior de la provincia, por ahí donde hay problemas de conexión, la conectividad, ¿sí? O donde por ahí todos tienen un teléfono celular, ¿sí? Pero bueno, por ahí no todos tienen el conocimiento como para descargar el formulario, leer el instructivo, autocompletarlo. Entonces, por eso es que es importante la visita del censista. Otra cuestión fundamental es que no va a ser un censo de hecho, como veníamos haciendo históricamente, sino va a ser un censo de derecho. A ver, ¿cómo es eso? Explicamos. Quiere decir que vamos a censar a la población en su lugar de residencia habitual, donde vive actualmente, donde consume servicios y demás. Antes, cuando el censo era de hecho, se censaba a la población en el lugar donde había pasado la noche anterior al censo. ¿Se acuerdan? Sí, no sé si recordás. Histórico. Bueno, ahora eso cambia. Por un lado está muy bueno, porque nos va a permitir en realidad tener más certeza respecto a el lugar de residencia habitual, los servicios, y nos va a permitir hacer cruzamientos de información, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los registros administrativos de EMSA o de SAMSA, ¿sí? Son muy completos, entonces nos va a permitir en algún momento cruzar las bases que tengamos del censo con esos registros administrativos. ¿Para qué? Para tener información actualizada sin tener que esperar 10 años hasta que se realice un nuevo censo. La idea es esa, los países más desarrollados ya no hacen operativos censales de esta magnitud donde paran el país un día, no. Están acostumbrados a, por un lado, los ciudadanos se censan electrónicamente o se autocensan, y por otro lado, las bases se van actualizando permanentemente, se cruzan los registros. Entonces vos tenés actualizada la información de la población sin tener que esperar 10 años hasta que se realice un censo. Ahora, ¿qué pasa si ese día del censo no estoy en mi casa? Te van a censar donde, o sea, te van a censar no en el lugar donde el censista va a pasar, ¿no es cierto? Vos no estás en tu casa, bueno, pero te va a preguntar cuál es tu lugar de residencia habitual. No es que te va a censar en la casa donde te encuentre. Si bien, sí, pero teniendo en cuenta tu lugar de residencia habitual, ¿sí? Que antes no era así. Antes te encontraba en una casa que no era la tuya, suponete, venías de otro lado, ¿no es cierto? Y te tomaba como que vos pertenecías a esa vivienda, digamos, y ahora no. ¿Sí? Ahora te va a decir, cambia. Bueno, vos tenés que contar dónde vivís, todos los datos. Y todos los datos de tu lugar de residencia. De residencia. Y eso está bueno, eso está porque nos da más precisiones, ¿sí? Así que bueno, vamos a probar. ¿Y en Misiones cómo se están preparando? Y bueno, nosotros venimos ya hace tiempo, fuimos la primera provincia que terminó el listado y conteo de viviendas para actualizar la cartografía, para que no quede ningún lugar, ninguna vivienda sin ser visitada por el censista, ¿sí? Porque no se olviden que pasaron muchísimos años desde el último censo y necesitamos, la población obviamente que creció, los pueblos han crecido, se construyeron muchas viviendas, se abrieron muchos barrios, caminos, y eso es necesario tenerlo en la cartografía, ¿no es cierto?, como para asignarle la carga de trabajo al censista, ¿sí? Y que no quede ningún lugar, ninguna vivienda sin ser visitada, y que tampoco se superpongan las viviendas o se dupliquen. Ahora, ¿tenés en mente cuántos habitantes estamos en la provincia de Misiones? Sí, en función a las proyecciones de población basadas en el año 2010, al año 2021 estamos en 1.274.000 habitantes aproximadamente. Así que bueno, veremos de chequear esa info el año que viene, pero sí. ¿Se incorporaron nuevas preguntas en el cuestionario? En realidad, se sacaron muchas preguntas. El cuestionario va a ser un cuestionario único. Antes, no sé si recordás, que antes teníamos un cuestionario básico y un cuestionario ampliado, que se aplicaba a una parte de la población. Ahora tenemos un cuestionario único, ¿sí?, para las viviendas particulares, con 56 preguntas.
que se va a hacer a toda la población, ¿sí? Lo que se incorpora es el pedido del DNI, se va a pedir a toda la ciudadanía el DNI, y tiene que ver con esto que te contaba de poder cruzar las bases, las distintas bases de datos y los distintos registros administrativos de los organismos, para poder actualizar la información de manera más simple y no tener que esperar esos 10 años que se realice otro censo. Eso por un lado. Pero por otro lado también uno piensa, me van a pedir el DNI, el número. Bueno, no, toda esa información va a estar encriptada, o sea que yo, directora de estadística, no voy a poder tener acceso, digamos, a los datos individuales de las personas, sino que toda esa información va a ser utilizada con fines estadísticos, ¿sí? Y solo a los efectos de los cruzamientos de bases y registros administrativos se va a utilizar, digamos, la información fina, pero siempre con fines estadísticos. O sea, la información individual está protegida por ley, la ley 17622, que establece el secreto estadístico y la identidad de las personas, la protección de la identidad de las personas. Hay determinados sectores políticos que en estos últimos años, bueno, dieron a conocer de que acá en Misiones había mucha gente que no tenía documento, que le sacaron hasta al abuelito la foto, el documento. Digo, ¿hay mucha gente que no tiene documento en la provincia de Misiones? Y la verdad que no sabría entonces, decirte. ¿qué puede ocurrir con eso, Silvana? No, nos va a permitir nada más actualizar la información y poder cruzar, porque a ver, ¿cómo nos identificamos todos? Con el DNI, ¿sí? Entonces, poder cruzar con bases de ANSES. Lo que se busca es hacer un registro de población. Eso es lo que se busca. Entonces, con los datos del censo, teniendo los DNI de todo, se van a cruzar bases de ANSES, bases de, como te decía, de SAMSA, de EMSA y todo, para poder actualizar la información permanentemente y reorientar la política pública, porque ¿para qué hacemos el censo? En cierta manera. ¿Para pelear coparticipación? Número 1. ¿Sí? Número 2, para saber cómo vive la población y qué es lo que necesita. Entonces, en función a los datos, sabemos hacia dónde hay que orientar o corregir la política pública, ¿sí? Por eso es tan importante censarse. Aparte, es el operativo estadístico más grande que lleva adelante un país. Es fundamental. Pero también es fundamental, bueno, usar la tecnología, que es lo que vamos a hacer, y también el cruzamiento de la información con otras bases, ¿para qué? Para la consistencia de la información y para la actualización permanente. Eso es lo que buscamos. Ahora tenemos que trabajar en los registros administrativos de los distintos organismos, ¿sí? Para que ese cruzamiento sea válido. Hablaste de pelear por la coparticipación, ¿no? Sí. Seguramente esa es una política que pretende instaurar el mismo gobierno de la provincia, que desde hace mucho tiempo viene reclamando por una coparticipación federal buena, que corresponda para la provincia de Misiones, y bueno, seguramente eso tiene que ver con lo político de alguna forma también, sí, ¿no? O con duda. Políticas no partidarias, sino políticas gubernamentales, ¿no? Totalmente, pero totalmente. Sí, la nación nos debe mucho a nosotros, a los misioneros, y nos tienen que dar lo que nos deben. Está bien. Para la gente que por ahí no le da importancia, decile a la gente que no le da importancia ahora, ¿por qué es importante el censo? ¿Por qué es importante el censo? Porque nos permite saber dónde estamos parados como provincia, nos permite, más allá de la coparticipación, ¿no?, que hablábamos que es tan importante, nos permite saber cómo vivimos y qué necesita el misionero, qué le está faltando al misionero, ¿sí? En función a, no se olviden que el censo pregunta infinidad de cuestiones que tienen que ver con vivienda, con acceso a servicio, educación, también otra cosa que te quería comentar y que todos sepan que también se incorpora una pregunta que tiene que ver con la percepción de uno respecto a la identidad de género. O sea, no se va a preguntar más varón, mujer, sino se va a preguntar cómo uno se autopercibe respecto a su identidad de género. Y eso es un cambio de paradigma. Y eso está bueno, ¿sí? Porque nos habla de una sociedad más abierta, una sociedad más inclusiva,
donde cada uno puede ser libre y tomar sus decisiones en completa libertad. Más allá de las cuestiones de las formas, de que del tiempo que les llegó, nos les llegó la información en rasgos generales, ¿te parece importante? ¿Te parece que ahora se incorporaron cosas más útiles para la sociedad? Sí, en realidad sí. La incorporación del DNI, bueno, generó polémica por un lado, pero después entendimos el porqué de la incorporación del DNI, lo de el autorreconocimiento según la identidad de género es fabuloso, y también que sean menos las preguntas, ¿por qué? Así no es tan largo, no es tan engorroso para la ciudadanía en general, para el pobre censista que va a tener que en un día relevar X cantidad de viviendas, porque eso también, cuando tengamos la base, eso nos va a permitir hacer encuestas específicas en función a lo que veamos, ¿sí? A lo que relevemos, nos va a permitir hacer encuestas específicas que tienen que ver con, por ejemplo, población con discapacidad, pueblos originarios, que también se incluye una pregunta respecto al autorreconocimiento, a la pertenencia a un pueblo originario o afrodescendiente, pero nos va a permitir hacer encuestas específicas en función a lo que vayamos viendo que relevamos el día del censo. ¿Eso lleva un determinado tiempo para tener resultados? Sí, según INDEC vamos a tener un cronograma ahora, porque lo interesante de esto que al usar la tecnología es como que el censista va a ir cargando todo, o las personas que hacen el censo van a cargar todo y ya entra automáticamente a la base de datos. Entonces se va a ir actualizando de manera permanente esa base. Creería que, no sé si el mismo día del censo, pero quizás al otro día ya vamos a tener los primeros datos censales. Silvana, salimos un poco del censo, hablamos de la provincia de Misiones y la sociedad. Se está trabajaste en estos últimos tiempos junto a tu equipo para saber el grado o el índice de pobreza en nuestra provincia. Sí, nosotros no se olviden que permanentemente llevamos adelante la encuesta permanente de hogares, que es un programa que lo tenemos con Nación, un programa nacional, donde los 365 días del año los relevadores recorren los distintos hogares de posadas, y también los tercer trimestre. Por ejemplo, ahora se está haciendo la PH extendida, donde recorremos viviendas y población en los grandes aglomerados del interior de la provincia para tener datos de pobreza y desocupación del resto de la provincia, ¿sí? Porque siempre todo es en Posadas, esa es la crítica de siempre. Ay, ¿por qué todo en Posadas? Así como nos quejamos, ¿por qué todo siempre en Buenos Aires? No, lo que pasa es que durante muchos años no tuvimos acceso a las bases de datos, o sea, el operativo de extensión de la PH se hacía, pero no teníamos acceso a las bases de datos de esa información que relevamos. Y ahora, hace un tiempo, nos han liberado las bases, entonces el que esté interesado en conocer los datos de pobreza del año 2010 al año 2019 del resto de la provincia y total Misiones, puede hacerlo entrando a la página del IPEC, ipecmisiones.org, y ahí va a encontrar todos los datos comparativos, posadas, resto de Misiones y Misiones total. Pero es un operativo que se lleva adelante los 365 días del año. ¿Y qué números tenemos así por arriba, por encima? ¿Qué índice de pobreza tenemos hoy en la provincia? 34%. 34%. Así es. ¿Esto fue creciendo, fue decreciendo, se mantuvo con respecto a no se mantuvo. 5 años atrás? Tuvimos, bueno, por la pandemia, obviamente, un aumento. Aumentó un poco la indigencia y la pobreza, y ahora ya se amesetó nuevamente, o sea que está estable. Y bueno, y por eso les digo que es interesante revisar este documento, este informe, para que la ciudadanía vea cómo se fue comportando la evolución de la curva de la pobreza, la indigencia en toda la provincia, digamos. ¿Sí? Siempre el dato era Posada, por eso digo que está bueno conocer un poquito lo que pasa en el interior de la provincia y en todo Misiones. Decime otra vez en qué página que hay que ingresar, aquel que nos está observando y dice, bueno, quiero saber un poco más. Es ipecmisiones.org. Ahí va a encontrar, están separadas, los temas están bien separados, ahí va a encontrar, porque es uno de los últimos informes que subimos, así que como novedad va a encontrar eso. Cliquea y ahí encuentra el resumen y el informe largo. Hay un cuadro muy interesante que invito a la ciudadanía a leer. Ya, como decimos vulgarmente, en la provincia se pusieron las barbas en remojo con respecto al censo del año próximo, ¿no? Ya están trabajando a full.
hace bastante venimos trabajando. Ahora ya con certeza tenemos Claro. fecha, ¿no? Claro. Entonces eso acelera el proceso. Mañana, por ejemplo, tenemos una reunión, todo el país se va a conectar, el Comité Censal Nacional. Que lo integran todos los directores. Exactamente, para tener más especificaciones de cómo avanzar en esto. Acá nosotros ya estamos constituyendo el Comité Provincial, el Comité Censal Provincial, estamos por mandar el decreto al gobernador. Y bueno, y mañana vamos a tener precisiones ¿Quiénes van a formar parte de este comité censal provincial, aparte de la directora del IPEC? En realidad todos los ministros, deberían participar, tienen que participar todos los entes descentralizados también, ministerios y entes descentralizados. Porque somos todos parte del censo. En realidad la ciudadanía en general, todos estamos incluidos en el censo. Y todo un tema, todo un trabajo, ¿no? Que hay que hacer minuciosamente. Sí, porque de esto dependen los resultados que obtengamos, la calidad de los resultados. Está bien. El esfuerzo es muy grande, pero bueno. Bueno, seguramente te vamos a citar otra vez para seguir hablando, a ver Con qué gusto. más información tenés al respecto, qué más nos podés contar, pero por lo pronto es esto. Es esto. ¿Es el 18 de mayo? ¿Esa es la fecha? Sí, así es. Qué raro. Miércoles. Miércoles. Es muy raro, porque toda la vida se hizo Domingo, claro, domingo. claro. Sí, por eso, ¿no? Y también esto del licenso, ¿no? Bueno, eso sí, me parece que es un avance. Creería que sí. Me parece que es un avance importante. Sí. Ahora, de que se haga un miércoles, Raro. Sí. Pero bueno, Bueno, donde manda capitán no manda marinero. Gracias por visitarnos. A ustedes, Muy amable. a vos. Hacemos pausa, señores. Cuando volvemos ya está en nuestros estudios Estela Genesini para hablar respecto de la educación, cómo está, qué viene, qué se viene, está conforme, desconforme, cómo avanzaron en su lucha. Ya volvemos.